Un saludo a todas las personas que están hoy revisando nuestro material. Es un resumen, una presentación como evidencia de la materia Aspectos Fundamentales de la Actividad Física y del Deporte, que se desarrolla en torno al doctorado de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En este caso, el profesor René Rivas hizo una sugerencia de conformidad con lo impartido por su materia y con respecto a mi línea de investigación, que son los modelos de gestión administrativa. Y bueno, de esa manera vamos a desarrollar este trabajo científico titulado Características socioculturales de las gestiones administrativas del fútbol en Sudamérica y la incidencia que ha tenido esta en lo que es la Federación Venezolana de Fútbol. A modo de resumen, haremos una revisión político, social, histórica y cultural del impacto que una serie de características han tenido tanto dentro del fútbol en Sudamérica como un impacto en la Federación Venezolana de Fútbol. Estas características fundamentalmente las hemos separado y son las siguientes. Primero, lo que es la identidad cultural. Segundo, lo que es el nacionalismo como generador de rivalidades. Luego vamos a hablar de la desigualdad social y económica del continente. Luego vamos a ver sobre lo que es el papel de los medios de comunicación dentro de estas características. Y finalmente, lo que son la influencia de los aficionados como consumidores de este fenómeno futbolístico, ¿verdad? Estas variables pues han moldeado nuestro fútbol, han moldeado nuestro desarrollo. Lamentablemente, a pesar de que inicialmente el fútbol estuvo muy arraigado y el primer mundial se juega en Sudamérica, pues nosotros de alguna manera u otra tenemos nuestras características propias de nuestra identidad sudamericana con respecto al desarrollo del deporte. A modo de introducción, podemos hablar que históricamente el fútbol ha sido más que un juego. Podemos decir que con respecto a la actividad física, el fútbol es un deporte que se le da a la actividad física un carácter lúdico, un carácter de entretenimiento, un carácter de desarrollo sobre todo de la actividad física, pero que luego se le genera un punto de vista competitivo al tener la creación de clubes, y esta creación de clubes a su vez genera rivalidades, y esa generación de rivalidades genera identidades arraigadas a la sociedad sudamericana. Bueno, todos estos condimentos hacen que el fútbol, pues, como lo dije anteriormente, comprende esa esencia básica de lo que significa conjugar la actividad física natural del ser humano, ¿verdad? Hombre o mujer, con ese carácter lúdico, netamente de entrenamiento y disfrute, para pasar a algo competitivo que implica un poder y superioridad frente al oponente o al contrincante. Estas tres nociones básicas se convierten en un trípode en desarrollar lo que significa el fútbol. Ahora bien, el fútbol como deporte, como entidad lúdica, como entidad competitiva y como entidad de actividad física, pasa a un grado diferencial cuando le introduce lo que es el carácter ya de una organización, cuando hay un carácter organizacional, con el nacimiento de las ligas, con el nacimiento de las competencias, con el nacimiento de las competencias internacionales, se convierte ya en algo que es un aglomerador de pasiones, de identidades, de una serie de características que es la que vamos a desarrollar en este trabajo. El contenido, pues ya lo dijimos, básicamente vamos a hablar sobre la identidad cultural, vamos a hablar sobre los nacionalismos, vamos a hablar sobre la desigualdad económica de nuestra sociedad, vamos a hablar del papel de los medios, vamos a hablar de la influencia de los aficionados como consumidores de este fenómeno y, bueno, cómo estas variables, como todas estas características unidas han generado una influencia en lo que es hoy la actual Federación Venezolana de Fútbol. De esa manera pasamos directamente al contenido y bueno, vamos a comenzar por lo que son las identidades. Cosa fundamental para desarrollar este trabajo, puesto que las identidades y la cultura en el fútbol son básicamente importantísimas para el desarrollo de este trabajo. La pusimos como la primera característica en el desarrollo del mismo, ya que existe una fuerte conexión entre lo que es el fútbol y la identidad cultural de Sudamérica. Hay que entender que el fútbol empezó por los países sureños y algunos países del norte por la inherencia o la influencia generada por la migración europea. La migración europea generalmente llegó a los colegios de alto nivel económico, de alta sociedad,
como una materia dentro del pensum de estudio de estos colegios. De esa manera fueron desarrollándose las primeras incidencias, las primeras rivalidades entre colegios, y luego entre colegios pasaron a barriadas o a sociedades más específicas. En el caso de Argentina, por ejemplo, Brasil y Uruguay, los equipos en las ciudades empezaron por los colegios, luego pasaron a las barriadas, y esas barriadas generaron una identidad cultural identificativa de cada una de esas sociedades. Esa identificación y pertenencia que se cultiva en el ser humano, siempre el ser humano es inerte al ser humano, está adherido a un lugar o a un contexto, y ese lugar y contexto representa mi querencia o mi proteccionismo con respecto a lo que significa el arraigo, digamos, de la identidad nacional, la tierrita, como se dice por ahí, los que nosotros queremos proteger con respecto a la tierrita. Por eso pues podemos ver grandes equipos que hoy son grandes instituciones deportivas arraigados a una zona o específica o con nombres específicos de sociedades. Por ejemplo, en Brasil, Sao Paulo, Flamengo, Corinthians, son nombres que salen a la luz pública y los conocemos como grandes equipos de fútbol, pero es que identifican una zona de la ciudad, igual que Boca Juniors, del barrio de La Boca, River Plate, que es el Río de la Plata, Montevideo Wander, Nacional de Uruguay, una serie de nombres de clubes que están arraigados a esa identidad local. De esa manera pasamos a lo que son los nacionalismos y las rivalidades. Venimos de una identidad, pasamos a un nacionalismo y una rivalidad. Si ahora sabemos que hay una identidad, hay una conexión directa con un desarrollo social y cultural sobre la zona donde estamos arraigados, pues mucho de eso tiene que ver el nacionalismo y la rivalidad. En las rivalidades, pues siempre va a estar arraigada la historia, y la historia y fenómenos históricos o sociales o culturales pues identifican más a lo que es el fenómeno de la identidad. Sudamérica pues evidentemente no escapa de este fenómeno. Hay diferencias raciales, diferencias de clases sociales, diferencias culturales, diferencias bilaterales, democracias, dictaduras, regionalismo, etcétera, circunstancias que como un cóctel van desarrollando lo que son una serie de rivalidades. Este nacionalismo y esta rivalidad pues evidentemente tiene un impacto directo en las gestiones administrativas, porque pues tú puedes planificar y puedes desarrollar estrategias dentro de esa rivalidad. Podemos decir que incluso el fútbol se ha considerado como un ritual comunitario, incluyendo allí un drama social dentro de una arena pública, como un espacio comunicativo dentro de las masas, y que ha podido desarrollar, digamos, un impacto directo en lo que son las identidades locales para con eso rivalizar o en este caso confrontar otras zonas o otros espacios mundiales. Podemos ver los grandes clásicos, por ejemplo el clásico andino o esa rivalidad Colombia-Venezuela, por ejemplo. Eso viene históricamente dado desde que era la Gran Colombia, después la separación, y entonces ese cóctel de rivalidad viene arraigado ya de la sociedad, ya desde su historia, desde sus fenómenos culturales, y va pasando de clases sociales o de generación en generación. Por ejemplo, en Argentina podemos ver que hay equipos que representan como esa clase social baja y otros que representan la clase social alta. Ahí se genera una rivalidad directa entre clases. Hay otros que son por zonas, otras que son por incluso culturas, y bueno, todo eso va generando esa rivalidad y esa controversia sumamente importante. Después vamos a hablar de las desigualdades económicas y sociales. Venimos en una pirámide, digamos, en la cual están conjugando una serie de conceptos. Bueno, históricamente en Sudamérica ha sido muy complejo el tema de las desigualdades sociales. Estas desigualdades sociales hacen que se genere, digamos, a través de políticas gubernamentales. Se ha incluso enfatizado mucho en los valores, incluso ideológico, si pudiéramos decirlo, y esa ideología también va de la mano con esa pasión que se va llevando. Entonces, cuando generamos todos estos fenómenos como la identidad, luego la rivalidad y pasamos a las desigualdades sociales, pues existe un gran apego de esas sociedades en base a sus áreas de acción. Bueno, el deporte siempre ha sido parte de los entes gubernamentales para poder ser un bálsamo en algunos momentos difíciles, y apelan al deporte como esas hazañas históricas para poder generar incluso estados de desarrollo, de exitismo o de modernización de las situaciones, cosas que en la realidad no es en la actualidad no es la realidad, o en la verdad no es la realidad, pero se usan en los barrios, en las favelas, en las vías de emergencia, que son estos
sitios donde se conglomera bastante gente y sobre todo de clase pobre o clase más desfavorecida frente a las otras, y es ahí como el deporte proporciona una especie de distracción, un escape temporal de esas dificultades y donde podemos lograr unos pequeños éxitos. Por ejemplo, el equipo pequeño que le gane un grande genera durante días un éxtasis porque se le ganó el grande, se le ganó al poderoso. Igual pasa en los países cuando el pequeño le gana al grande o cuando hay dos grandes potencias enfrentándose. De hecho, en el último mundial lo vivimos como Latinoamérica se abocó ese apoyo por Argentina, esa Argentina de Messi, para que fuera campeón, apaleando por momentos las dificultades económicas, políticas y sociales de cada uno de los países, pero que en realidad es eso, una situación efímera. Creemos que somos los mejores del mundo porque ganamos el mundial, pero lamentablemente eso no ocurre dentro de lo que es realmente el pueblo o la sociedad en la cual se desarrolla. También hablamos que se han hecho grandes héroes desde allí. Podemos nosotros hablar de Pelé, Maradona, como los más grandes del mundo, siempre apelando a esos ídolos y que se pudieron consagrar o pudieron hacer una lucha. Por ejemplo, Maradona desde la lucha de Inglaterra versus Argentina, Pelé como el chico pobre de la favela que salió, bueno, igual Maradona también, pero ese chico pobre que pudo sobreponerse a toda esa desigualdad social del continente y pudo triunfar. Entonces siempre está esa desigualdad económica y sociales, y también los chicos lo ven así, como un punto de desarrollo para poder salir de su pobreza o de su estado precario. Después hablamos de la influencia de los medios de comunicación, sumamente fundamental. Creo que han sido los promotores de generar todo este fenómeno futbolístico, de agrandarlo, de mantenernos en un estado constante de atención sobre qué sucede con los jugadores latinoamericanos, qué sucede con los seleccionadores, con los seleccionados latinoamericanos, cómo es su ubicación, cuánto juegan, en dónde juegan, y eso ha generado también un impacto fundamental en lo que es el fútbol como fenómeno social. Todas estas plataformas comunicacionales juegan un papel crucial en la configuración de lo que significa el fútbol en Sudamérica. Nada más podemos revisar su retórica, las líneas editoriales, las narrativas de estos medios frente al mundo, desglosar campañas de posicionamiento, luchas de clases sociales, luchas políticas, incluso se ha habido inmerso algunos factores ideológicos dentro de esa línea comunicacional para poder generar pasiones que puedan de alguna manera u otra siempre mantener en un estado de alerta, un estado de conmoción constante con respecto a esto. Y bueno, hay que entender que este periodismo deportivo siempre lo va a hacer, siempre va a estar allí ubicado para poder desarrollar todo lo que nosotros consideramos como importante dentro del fútbol, porque el fútbol, al ser un generador de pasiones, pues va de esa manera a desarrollar todo lo que es una narrativa constante, y no hay que, bueno, los medios de comunicación también viven de eso, es un tema económico que generan y nunca van a cesar. Todo esto no podría darse sin lo que es la participación de los aficionados, los hinchas, esos apasionados acerca de un color, un deporte, una franquicia, en este caso el fútbol, pero acerca de cómo se desarrolla entre la sociedad, y se han convertido en líderes institucionales dentro de lo que es la organización, a la cual tenemos que darle una atención específica. Pues como les decía anteriormente, el fútbol ha sido utilizado como bálsamo por las políticas ideológicas y por conductas del ser humano, y en este caso entra un factor psicológico muy importante a jugar como un proceso de identidad. Sienten el club como de ellos, sienten un tema, incluso un arraigo tipo familiar, un tipo consanguinidad. Hay una identidad directa con el club, y eso pues el aficionado es sumamente importante. Bueno, estas características, como las hemos nombrado, tienen evidentemente un impacto en lo que es la Federación Venezolana de Fútbol. Hay que entender que la Federación Venezolana de Fútbol, aunque parezca que nunca ha habido un desarrollo fundamental, siempre ha intentado estar en la palestra, pero nos ha costado muchísimo por varias razones. Primero, bueno, creo que históricamente nuestro fútbol no ha sido ampliamente desarrollado como debería ser, la falta de infraestructura. Apenas hasta la Copa América del año 2011 se pudieron contar con infraestructuras que finalmente incluso tampoco fueron terminadas en su totalidad, muchas de ellas. Quizás fue donde estuvimos más cercanos a un desarrollo del fútbol, o donde se inicia quizás un desarrollo fundamental, o donde comenzamos a ver que el fútbol tiene una importancia mucho más allá de la que nosotros apenas habíamos podido concebir. Después vino una inestabilidad con el caso de FIFA Gate, donde el máximo jerarca del fútbol venezolano fue apresado por corrupción. Luego vino una inestabilidad política tanto previo a este FIFA Gate
como en el FIFA Gig, donde muchas instituciones del Estado, alcaldías, gobernaciones, tomaron el control del fútbol venezolano a través de clubes y lamentablemente fracasaron, hasta la actualidad de la Federación Venezolana de Fútbol, que está un poco más ligado a la nueva gerencia, a las nuevas tendencias del fútbol, entendiendo el fútbol como negocio, y que quieren hacerlo ver como realmente es, como un espectáculo, arrancando un sentimiento nacional hacia una sola identidad cultural y social. Básicamente esos son los aspectos que se desarrollan en el presente artículo. Se ofrece una visión integral, a modo conclusivo se puede decir que se ofrece una visión integral de todas estas complejidades socioeconómicas, también y en lo que estas digamos afectan o no a las gestiones administrativas del fútbol sudamericano, también cómo comprender una dinámica esencial para desarrollar efectivas y sostenibles políticas sobre lo que es el desarrollo del fútbol, y un poco teniendo que ver con mi área de investigación y el área del desarrollo de la propuesta de investigación que estamos haciendo, es tratar de entender todas estas variables para poder de esa manera poder generar lo que nosotros creemos se puede hacer, que es un modelo de gestión administrativa para clubes de fútbol en Venezuela, entendiendo toda esta realidad y sabiendo que hay una influencia de lo que significa el desarrollo dentro de nuestros pueblos. Me presento para ustedes, mi nombre es Fabián Ramírez y fue un verdadero placer presentarles este pequeño artículo que estará desarrollado de manera escrita y evidentemente correcta para lo que significa el doctorado, y podemos compartirlo en un link que puedo estar dejando por acá. Un placer saludarles nuevamente y nos veremos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.